Bueno, pues agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos concede nuevamente para poder venir y estudiar este libro, del cual, hermanos, estamos sacando pues como aquellos que entran a la mina y de su interior comienzan a sacar perlas, comienzan a sacar aquellas cosas que son de valor. El libro de Hechos, hermanos, tiene esa característica de que, bueno, ¿por qué no decirlo? Todas las Sagradas Escrituras. Pero hablando particularmente del libro de Hechos que estamos estudiando, decimos, cada reunión que tenemos sacamos enseñanzas de las cuales, hermanos, nosotros las aprovechamos y le pedimos la gracia a Dios que pueda tener aplicación en nuestras vidas. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo 5, pero desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hermanos, muchas veces algunos de nosotros pudiéramos considerar que cuando hablamos de la iglesia en el libro de los Hechos, como es una iglesia recién fundada, es una iglesia que ha tenido de primera mano la experiencia del Espíritu Santo y, por qué no decirlo, la presencia, la asesoría misma de los apóstoles de nuestro Señor, que alguien pudiera pensar de que esta iglesia del primer siglo, bueno, era una iglesia que no tenía problemas, que no tenía dificultades. Hay veces, hermanos, suele suceder en nuestro tiempo de que hay iglesias que aspiran ser como la iglesia del Nuevo Testamento. E inclusive hay vidas, hay congregaciones que dicen, ¿y ustedes de qué denominación son? Y solemos oír que dicen, nosotros no somos de ninguna denominación, pero sí somos una iglesia neotestamentaria. ¿Y qué quieren decir con eso? Lo que quieren decir es que ellos aspiran ser como la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, como la iglesia del libro de los Hechos. Pero el problema, hermanos, es que muchas veces cuando se aspira a ser como la iglesia de los Hechos, se aspira solamente en sus aspectos positivos, olvidándonos que era una iglesia tiernita, que era una iglesia naciente, pero que con todo y eso, revestida de la gracia, revestida también del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque tenemos que ver en esta noche el primer problema dentro de la iglesia neotestamentaria. Decimos el primero porque en la medida que vayamos desarrollando el estudio, vamos a ir descubriendo que hubieron más problemas internos dentro de la iglesia. Es decir, hermanos, que esta iglesia del Nuevo Testamento fresca, llena del Espíritu Santo, no estuvo exenta de tener problemas y de tener dificultades, ¿verdad? Una iglesia compuesta por seres humanos con debilidades, con dificultades, que entonces agradecemos al Señor que también deja manifestar que hay problemas también en una iglesia. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos eso? Porque idealizamos la iglesia del Nuevo Testamento. Pensamos que es una iglesia tan llena del Espíritu Santo, ¿verdad? La vida de los apóstoles están allí, que uno diría, aspiramos a ser como ellos. Y sí, hermano, debemos de aspirar a ser como ellos en todas aquellas cosas que son positivas. Como dije al principio, vamos a estar meditando en el primer problema o el primer pecado, por así decirlo, que surgió dentro de la iglesia. El primer problema fue un problema o un pecado, diríamos, de mucha gravedad. Estuvo relacionado, hermanos, con el pecado de la mentira y estuvo en relación con el poder retener algo de índole monetario,
¿verdad? Pero de una manera inadecuada. Algo que pues se había ofrecido como una contribución para las necesidades de la iglesia, pero que, hermanos, quienes estaban trayendo esta ofrenda, ellos decidieron retener una parte de esa ofrenda y entonces, hermanos, mintieron a la hora de decir el valor en que se había vendido a tal propiedad. Así que lo lamentable, aparte del pecado, hermano, es que detrás de todo esto se manifestó algo tremendo y es un juicio severo. Y esto Dios lo permitió como una advertencia, diríamos, hermano, para cada creyente. Así que sin más, yo quisiera invitarles, si abrimos el texto, que es el capítulo 5, versículos del 1 al 11, y le damos lectura. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos y pedimos la bendición de nuestro Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y glorificamos tu santo y precioso nombre en esta noche. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de reunirnos, aunque sea de esta forma virtual, pero te agradecemos, Señor, porque podemos estar en espíritu y que podemos abrir el libro, tu libro santo, del cual te pedimos que tú nos enseñes, que nos redarguyas y que edifiques nuestros corazones. Bendice la vida de cada uno de tus hijos que está pendiente de tu palabra, y a tu siervo, Señor, dale el denuedo y la gracia de poder exponer tu bendita palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le hemos titulado a la enseñanza de esta noche: el primer problema dentro de la iglesia de Cristo. El primer problema, la primer dificultad, el primer pecado, si le quisiéramos nosotros llamar de esa forma. Así que nosotros lo que deseamos, antes de que poder proseguir más en el pasaje, nosotros, hermanos, deseamos declarar que no todo lo que uno pudiera retener en relación a cosas como ofrendas, dinero o cosas materiales, pueden llegarse a clasificar como pecaminosas. No, aquí vamos a ver un detalle, una connotación muy, muy específica de por qué algo que se dispuso darlo como una ofrenda o como parte de aquello que podría ayudar a las necesidades, se vio envuelto con algo que tenía que ver con la mentira y obviamente pues con el pecado.
Si examinamos nuestro texto, vamos a ver de que esto le aconteció prácticamente a este matrimonio, a Ananías y a Zafira, su esposa. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió con ellos? Bueno, mis hermanos, el problema que sucedió con ellos es que ellos prácticamente profesaban su fe cristiana. Habían confesado creer en nuestro Señor Jesucristo y entonces, hermanos, eran tomados en cuenta como miembros de la iglesia. Miembros que profesaban ser prácticamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, decir que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, hacer una cosa como la de vender una propiedad que ellos ya no la necesitaban, porque recordemos la enseñanza que tuvimos en la vez anterior. Decíamos que ellos vendían aquellas cosas que prácticamente pues ya no las iban a necesitar, prácticamente pues como que los tenían allí y no le estaban dando ningún uso. No es que ellos vendían todo y se quedaban sin nada. No, ellos prácticamente, el que, como dice, quizás ellos vivían en una casa, tenían 2 casas o propiedades y ellos sabían de que las tenían ociosas o que no las estaban ocupando. Así que, como ellos profesaban ser cristianos, esto implicaba de que ellos eran vidas conocidas o considerados como creyentes que realmente, hermanos, estaban diciendo públicamente que se habían negado a sí mismos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, les daba una presentación de modelo de creyente. Es decir, ellos manifestaban ser genuinos creyentes. Por otro lado, implicaba, hermanos, que ellos eran identificados como aquellos que prácticamente cuando dijo el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hacer esto que ellos estaban haciendo de vender una propiedad era prácticamente, hermanos, modelarles a los demás creyentes en la congregación. Era decirles, miren, nosotros hemos negado lo nuestro y nosotros hemos decidido tomar la cruz de Cristo y seguir al Señor. Es decir, esto les daba qué tipo de personalidad dentro de la iglesia. Lo que diríamos es que alcanzaron una buena reputación, diríamos un gran reconocimiento dentro de la comunidad cristiana. Ellos tenían, ¿verdad? Esa propiedad, la venden y cualquiera diría, estas vidas son ejemplo, estas vidas son modelos. Ellos, hermanos, como vimos en el pasaje, tenían una propiedad que prácticamente pues no la necesitaban para su provecho personal. Por lo tanto, lo que hicieron pues era como dice aquel otro pasaje, dice que vendían las propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. Así que ellos vendieron esa propiedad, ¿verdad?, para beneficio de aquellos que estaban necesitados. Recordemos de que estamos hablando casi prácticamente entre 5,000 y 8,000 cristianos, pero dentro de ellos venía gente pobre, venía gente necesitada, y dentro de ellos habían otros que tenían propiedades, que tenían casas. Y recordemos que el pasaje que leíamos anteriormente decía de que ninguno tenía necesidad de nada. Es decir, que aquellos que habían tenido terrenos o propiedades, esos bienes, hermanos, ayudaban para los hambrientos, para los pobres, para los que no tenían ropa, etc. Entonces, Ananías y Zafira trajeron prácticamente lo que vendieron de ese terreno. Entonces, hasta allí no hay ningún problema. Hasta allí son dignos de admiración, ¿no es cierto, hermanos? Es digno de decir, ¡wow! ¡Qué tremendo! Se deshicieron de su coche. Tenían 2 coches y ellos dijeron, no necesitaban 2, uno. Y todos en la iglesia se admirarían por eso, ¿no es cierto? El asunto es que ellos dijeron que la propiedad había sido vendida en determinada cantidad
y que entonces esa cantidad la iban a traer a los pies de los apóstoles. El pecado estuvo en que ellos mintieron al decir el valor en que se había vendido la propiedad, quedándose ellos con una parte. Dijéramos que si ellos hubieran dicho, ¿saben qué? Hemos vendido la propiedad en tanto valor, pero nos vamos a quedar con una parte. Hermano, no hubiera habido pecado, no sé si me comprende. El problema fue mentir en decir que la propiedad se había vendido en tanto, agarrando ellos una parte. Es decir, que entonces la propiedad no se había vendido en el valor que Ananías estaba diciendo que se había vendido. Entonces el pecado consistía en retener cierta cantidad de dinero que ya no era pertenencia de ellos, y el de mentir entregando una cantidad que no era el valor que decía que se había vendido tal propiedad. Hermanos, la reputación de ellos estaba reconocida. Una actitud como esta era decir, glorificamos a Dios por la actitud de Ananías, pero había mentira. Esto era muy similar a cómo Dios se quejaba de su pueblo cuando le traía ofrenda, pero ofrenda defectuosa. Ustedes recordarán, hermanos, que allá en el libro de Malaquías, una de las quejas de nuestro Padre Celestial era de que su pueblo realmente no le estaba trayendo a Dios lo que era de él, y cuando se lo traía, le traía lo cojo, le traía lo enfermo, le traía realmente aquello que como quien dice, ya no lo vamos a ocupar. Y entonces, en lugar de querer agradar a Dios, Dios se sentía prácticamente ofendido. ¿De por qué, hermanos? Porque mire, lo que hizo Ananías y Zafira tiene sus implicaciones, ¿verdad? Yo quisiera, tal vez, si usted me acompaña en esta reflexión que he estado tratando de hacer, de qué implica cuando alguien trae una ofrenda, pero es defectuosa. Alguien puede decir, sí, mire, estoy trayendo, por así decirlo, hermanos, ustedes me conocen muy bien. Alguien que diga, estoy trayendo mi diezmo, pero realmente es medio diezmo. Ahí hacen falta unos 50 pesos, ahí hacen falta unos, no sé, yo lo que trato de decir es que mejor que no diga que es un diezmo, porque quizás ni es completo el diezmo de lo que le está trayendo. Hermanos, usted sabe de que yo de esto casi no hablo, en la iglesia no me gusta hablar de cosas de dinero, pero yo estoy poniendo un ejemplo, solamente como un ejemplo. Entonces, es defectuoso lo que se está trayendo. ¿Por qué? Porque hay cosas, imagínense, cosas que están implícitas. Hermano, traer una cosa como esta, es decir, retener parte de esto, implicaba el hecho de, número uno, de negarse a dar más allá de sus propias necesidades. Es decir, ellos no tenían necesidad de ellos, hermano, pero ellos estaban escondiendo parte de ese dinero que lo vendieron, pero que era falso. Entonces, prácticamente, si ellos no lo iban a necesitar, estaban cayendo en el pecado de la avaricia. Y usted sabe lo que nos decía el Señor, bueno, y toda la Biblia, pero allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dijo, mirad, decía, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. Recordemos que esto de vender las propiedades no era obligatorio, era algo voluntario. Hermanos, si usted logra ver en el Nuevo Testamento, todas las ofrendas son de aspecto voluntario. Pero aquí lo que sucede es que querían guardar el prestigio, querían guardar el renombre de buenos cristianos, pero estaban mintiendo. Entonces, aquí el Señor estaba diciendo, bueno, ustedes ya ni necesitan eso, pero se quieren quedar con esa parte, pero con mentira. Entonces, a esto también se le llamó como una avaricia. El sabio Salomón decía, hay un mal doloroso, decía, que he visto siempre debajo del sol,
las riquezas guardadas, dice, por sus dueños, pero para su mal. Hay veces, hermano, que eso acontece. La vida guardan. Y en lugar de ver la manera de suplir pues sus propias necesidades, hay veces guardan, pero para muchas veces cosas vanas, hermanos. Entonces, número 1, implicaba el hecho de negarse a dar más allá de sus propias necesidades, escondiendo parte del dinero en lo que vendieron. Pero la segunda implicación es que, hermanos, implicaba el engañar a la iglesia. Engañar a la iglesia queriendo mantener la reputación de cristianos fieles. Ellos, hermanos, estaban queriendo engañar a la iglesia, pero tratando de mantener el honor y el prestigio y, por supuesto, tener comunión con los demás sin querer pagar el precio de un verdadero compromiso. Es decir, hermanos, le gustaba la apariencia de piedad. O sea, quería que fueran considerados como piadosos, pero en el fondo estaban ellos mintiendo. Pablo decía ya en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice, mas los malos hombres y los engañadores, decía Pablo, van a ir de mal en peor. Porque van a engañar, pero también van a ser engañados ellos solos. Sus corazones, como dice aquella escritura que en el libro de Isaías que decía que sobre toda cosa engañosa, ¿qué dice, hermanos? El corazón, dice, es el más engañoso y perverso. Entonces, una vida que quiere vivir de apariencia, mostrar piedad, pero en el fondo realmente, hermanos, no tiene sustancia del Espíritu. No aparece la sustancia de la vida de Cristo. Y esto era lo que sucedía, ¿verdad? Prácticamente estaban engañando y robando, porque habían dicho de que habían vendido la propiedad en tal cantidad y no era esa la cantidad. Estaban mintiendo y luego retienen una parte, entonces estarían robando. Es como lo que dijo el Señor en Malaquías de sus diezmos. Decía, ustedes me han robado, les decía. A ver, Señor, les decía la gente de la iglesia, ¿y en qué te hemos robado? Me han robado, dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. O sea que no me han dado lo que me corresponde. Así que, hermanos, lo tercero que implica esta actitud es que ellos también, el retener esa parte y mentir, era darle lugar a que el diablo se metiera y hiciera de las suyas. Hay veces que el diablo, hermano, lo que quiere es solamente una pequeña brechita. Él lo que quiere es una pequeña hendidura y mete su mano. Entonces, ¿qué implicaba hacer esto? Bueno, hermano, era darle lugar a que el diablo llenara sus corazones. Y sobre todo, si el diablo ya se mete, hermano, muchas veces, a menos de que haya arrepentimiento, a menos de que haya confesión. Pero si eso no está, entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo deja de guiarnos. El Espíritu Santo deja de mostrarnos. Y Satanás, hermano, con sus dardos y su influencia, comienza a hacer maquinaciones. No le vayas a decir a nadie, lo vamos a esconder. No creo que Pedro ni Juan se den cuenta. Pues sí, y comienza a tramar, pero todas esas cosas muchas veces es la influencia del diablo, hermanos. Si usted logra ver en el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla de que nos vistamos de la armadura de Dios. Y entre esos está el escudo de la fe, está la espada, también está el yelmo. Y todo esto sirve ¿para qué? Para que podamos mantenernos firmes y para que podamos rechazar, dice el apóstol Pablo, los dardos del enemigo. Pero cuando nosotros nos descuidamos y caemos o el creyente cae en este tipo de cosas, el maligno se aprovecha. Y el creyente, lo que más puede engañar es, no se van a dar cuenta.
además, esto nadie lo va a saber. Estamos como Moisés, hermanos, que cuando mató al egipcio, dice que vio a la izquierda, vio a la derecha, pero el único lugar que se le olvidó ver es hacia arriba, que el de arriba sí sabía lo que estaba haciendo. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios. Pero Dios, hermanos, cuando Él quiere descubrir lo que quiere descubrir, es cuestión de tiempo. Y eso va a salir a la luz. En este caso, Dios no se tardó mucho. Pero estamos hablando de las implicaciones. Pablo decía en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El diablo, hermanos, muchas veces trae esos pensamientos para destrucción. Otra implicación era que retener algo que no era de verdad era también estarle mintiendo al Espíritu Santo y a Dios. Porque vea lo que dice aquí, por favor, en el capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué llenó, dice, Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y que sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, ¿qué sucedió? Le dio lugar al maligno y lo que trajo, hermano, fue tratar de mentirle al Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, que la persona, ¿verdad?, que ha retenido esto, prácticamente, hermanos, lo que está haciendo es contristar la voluntad del Señor. Hay muchas veces que hay cristianos que quieren recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero no quieren soltar el pecado. No quieren confesar lo que tienen allá adentro. Esto es como el mono que se quería llevar los dulces que estaban metidos en un garrafón, ¿verdad? Había ahí ¿cómo se llama? Un jarro. Lo único que tenía el cuello un poquito angosto y los dulces estaban allá adentro. Y entonces alguien dijo: ya vamos a cazar a un mono, dijo. ¿Cómo lo vamos a cazar? Ya, yo sé cómo, dijo. Los dulces estaban abajo en el jarrón y entonces el jarrón lo tenían amarrado. El mono metió la mano, agarró los dulces y cuando quiso sacar, allí quedó atrapado. Pero ¿sabe qué? Él podía irse si soltaba el dulce. Pero como no quería soltar el dulce, así que allí me lo agarró. Y eso es lo que muchas veces sucede con el pecado. Hermanos, queremos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero no queremos soltar cosas que sabemos que para Dios son ofensivas. ¿Ve? Entonces, lo otro, hermanos, aquí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 4, vea, dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, tu corazón te engañó. Mira, mejor ni lo hubieras vendido. Y si lo vendiste, pues te hubieras quedado con el dinero y ya. Pero esto de que nos vienes a pantallar, que vienes a impresionarnos, que quieres tener tu concepto de super cristiano y en realidad tú eres otra cosa. Entonces nos viniste y nos has mentido. Y aparte de mentir, te has quedado con una parte. Mejor o no lo hubieras vendido y si lo vendiste, pues te hubieras quedado. O diríamos, yo creo que tal vez hubiera sido también que diría, bueno, nos hubieras dicho: mira, lo vendí en tanto, pero de lo que lo vendí me quedé con una partecita y esta parte la quiero entregar. Tampoco no hubiera habido problema. Pero el asunto era que quería
impresionar como cristiano, hermano. Mintiendo y robando. Entonces, haber retenido algo que no era verdad implicaba que se quería burlar de Dios y también quería burlarse de la iglesia y también quería burlarse de los líderes. No sé si comprende eso, hermano, pero eso es lo que implica. O sea, burlarse de Dios, burlarse de la iglesia y burlarse de los líderes. Así que entonces el Señor actuó. Así que, hermanos, cuando nosotros querramos hacer algo para Dios y prometemos algo para Dios, mire, hermano, si usted cree que no lo va a hacer, mejor ni lo prometa. Mejor quédese. Pero si usted le va a prometer algo a Dios, entonces, perdóneme que le diga, es mejor que le cumpla. Es mejor que le diga, Padre, dame la gracia. Dame la gracia, Señor, de cumplirte. Dice allá el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios le haces promesas, si le haces una promesa a Dios, dice, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en las personas insensatas. Dice, mejor cumple lo que prometes. Y si no, pues entonces mejor no prometas. No te metas en lío. Dice Deuteronomio capítulo 23 y versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no te preocupes, no habrás pecado. O sea, si tú no, mejor detente, no prometas nada y entonces no habrás pecado. Pero no, Señor, yo te prometo que voy a siempre traerte una ofrenda. Voy a dar una ofrenda misionera. Y de repente, hermano, se olvida. Voy a darte siempre mi diezmo. Si me das el trabajo que yo quiero, Señor, yo te prometo, Señor, que siempre vas a tener. Y el Señor le dé el trabajo. Y solamente unos mesecitos le trae al Señor. Después se le olvida. Y de estas cosas se trata, hermano. Pero en el caso era más grave la situación. Entonces, lo siguiente que yo quisiera ver es la extensión del pecado de Ananías. Y eso lo vemos a partir del versículo 7 hasta el versículo 10. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que, ¿qué dice? Entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste? Fíjese, agarró la misma línea. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Mira, hermano, su esposa se hubiera salvado si ella hubiera dicho, no, mi marido la vendió en tanto, pero se quedó con tanto. Entonces dijeron, bueno, tú estás libre. Pero ella estaba, como dicen, coludida con su esposo. Habían hecho uno solo. Ahora, hay algo que hay que decir. ¿Quién es la cabeza del hogar, hermanos? El esposo. Él es el líder. Él es el de las decisiones. Él es el que dice, lo vamos a hacer así. Bueno, eso es lo normal, ¿verdad? Porque hay otros que es al revés, ¿verdad? Él hace lo que ella dice. Pero no, lo normal es que es él la cabeza. Obviamente le había dicho a su esposa, así lo vamos a hacer. Y la pobrecita, ¿verdad?, aceptó. A esto es lo que nosotros en teología le llamamos la extensión del pecado. Esta, mis amados hermanos, es una de las realidades bíblicas cuando se estudia amartiología, que es la doctrina o la disciplina del estudio del pecado. ¿Verdad? Se conoce como la extensión, es decir que cuando se comete el pecado no queda solo, sino que se expande. Esto es similar como cuando usted en un agua remansa, usted tira una piedrita, la tira en medio del estanque de remanso y usted comienza a ver las pequeñas aros que se van formando.
Esto se conoce como a lo extensivo. El pecado es de esa misma forma. En primer lugar, el pecado viene a la persona misma. Y hermanos, si esta vida, habiendo cometido ese pecado, no se arrepiente y no pide perdón, entonces el pecado se va a seguir extendiendo. Se va a seguir extendiendo. Primeramente, endureciendo su corazón, ¿verdad? Provocando, como decía el apóstol Pablo allá en Timoteo, cuando dice que se cauteriza el alma. Cuando el pecado se le da lugar a quedarse allí, entonces, ¿verdad? Pero después se extiende. Y la segunda extensión es que afecta la comunión con Dios. Es decir, hermanos, que cuando alguien ha pecado y no se arrepiente, no pide perdón, entonces la comunión, el Espíritu Santo se contrista e impide que haya realmente una vivencia de Dios. Dios se contrista, el Espíritu Santo se contrista. Y lo tercero, hermanos, que muchas veces el pecado también se extiende a las personas que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Se extiende el pecado, ahí tiene sus variedades de extenderse. Fíjese las variedades, no quería decirlo, pero para que meditemos un poquito. Cuando, por ejemplo, yo estoy airado y pierdo el control de mi enojo, muchas veces ofendo a mis semejantes. Ya en eso es una extensión del pecado. Ese es por un lado. Otra manera es en el caso de Ananías y Zafira. Aquí Zafira no se ofendía, ella decía, vamos a salir ganando. Quizás nos vamos a ir a dar una excursioncita allá por el río de Jerusalén. Quizás nos vamos a ir al mar de Galilea, vamos a ir de paseo. Entonces la extensión fue en el mutuo acuerdo. Ananías toma la decisión, Zafira acepta. Entonces se extiende el pecado hacia ella. Entonces lo que sucede aquí, hermano, es que ella también mintió. Lo tremendo es que el esposo le sirvió de piedra de tropiezo a su esposa. ¿Por qué decimos? Porque damos por entendido que él es el que toma la decisión. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos advierte que tengamos cuidado de no ser de tropiezo. Ahora, yo no sé, los que estamos aquí, ¿cuántos alguna vez han caído en la trampa de serle de tropiezo a otro? ¿Habrá alguien aquí, hermano, que por su manera de ser, ¿verdad? Otros algunas veces por su carácter, por su amargura, servimos de tropiezo a los demás. O viceversa, otros a nosotros. Indistintamente de esto, nuestro Señor Jesucristo decía, es necesario que aparezcan los tropiezos. Pero ay del mundo por los tropiezos. Mateo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, decía nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre de por quien viene el tropiezo. Es decir, hermanos, viene la disciplina, viene todas las consecuencias de haber servido de tropiezo. Ahora, ¿cuál es la solución cuando nosotros somos de tropiezo? Bueno, hermanos, en primer lugar, el apóstol Pablo nos enseña allá en el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 13, cuando dice, así que hermanos, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Es decir, toma la actitud de no poner tropiezo u ocasión de que caiga tu hermano. Es decir, que si tú reconoces que tus actitudes o lo que tú has hecho le está produciendo de tropiezo a un hermano, ya no sigas, ya no prosigas por ese camino, detente. No te enseñorees en continuar siendo alguien de tropiezo a tu hermano. Y lo otro, hermano, la otra manera es el evitar el pecado y por supuesto, hermanos, apartarnos de ese tipo de actitud. Porque hay personas que, hermanos, como quien dicen, no me importa, es que así soy yo. Yo así soy. Yo soy alguien que cuando tengo que hacer, así soy yo. Sí, pero oye,
Tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de actuar. ¿No te has dado cuenta que con eso haces tropezar a tu hermano, a tu hermana? Sí, pero yo así soy. Y como dicen que de Dios viene tanto el querer como el hacer. Si Dios no me cambia, oiga, pero por lo menos deberías tú de orarle al Señor y decirle, cámbiame, Padre. Ayúdame a no ser de tropiezo a mi familiar o a mis hermanos en la iglesia del Señor. Por eso es que Pablo decía en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, cuando decía, no seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tarde o temprano, hermanos, Dios permite muchas veces, ¿verdad?, de que en medio de nuestras debilidades, o alguien nos hace tropezar, o nosotros les hacemos tropezar a ellos. Pero ¿cuál es la solución? Pablo dijo, deja de hacerlo. Pero número 2, hermano, la palabra nos enseña que cuando nosotros tenemos conciencia de aquello, somos llamados al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento y el acercarnos al hermano, a la hermana o a quien le hayamos ofendido o se haya sentido ofendido por nosotros y poder nosotros, hermanos, buscarle y con un corazón humilde, arrepentido, confesar el error y la falta. Es lo que el Señor nos muestra en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió allí? Hermanos, el mismo juicio que vino sobre Ananías fue el mismo juicio que cayó también sobre Safira, su esposa. Ahora, es interesante que esto vino a marcar un ejemplo de disciplina a toda la iglesia. Porque vea lo que dice el versículo 11. Vayamos al versículo 11 de nuestro texto. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Alguien pudiera decir, hermano, pero eso fue algo bien severo. Bueno, los que estuvimos estudiando la soberanía de Dios, ¿qué podemos decir ante esto, hermanos? Dios así lo permitió. Han habido otros casos que quizás hasta fueron faltas más severas y Dios no lo permitió. Pero en este caso quizás el Señor quiso presentar o dejar un precedente para que toda la iglesia temiera. Como dice ya el libro de Hebreos, que aquellos que le servimos al Señor, le sirvamos, como dice, con temor y ¿qué, hermanos? Y temblor. Así que quizás Dios, antes de que la iglesia continuara desarrollándose, el Señor quiso dejar un precedente, como queriendo decir, no puedes engañar a Dios, no puedes engañar a la iglesia, no puedes engañar a los líderes, porque el Dios en quien tú has creído, santo es. Entonces, marca aquí una disciplina. Y ante lo acontecido, bueno, se reconoció que, hermanos, que a Dios no podíamos hacerle esto. Ahora, ¿qué es lo que estaba dejando aquí como una enseñanza? Hermanos, que debemos de tomar en cuenta que seguir a Cristo no es algo con lo que debemos de jugar. Que formar parte de una iglesia no es formar parte de un club donde yo me sienta bien. Que hablar de la iglesia, hermanos, estamos hablando donde estamos pidiéndole a Dios que seamos un reino, donde así como se hace la voluntad en el reino de los cielos, se haga también en medio de nosotros. Y el reino de Dios dice que no es comida ni bebida, sino que es justicia, sino que es santidad. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa, mis amados hermanos, que nosotros estamos rindiéndole nuestra vida a nuestro Señor, ¿no es cierto?
Es como cuando usted, no sé cuántos de los que estamos aquí estamos casados. Estamos comprometidos con nuestra esposa. La pregunta es, ¿medio comprometidos o bien comprometidos? ¿Qué dicen los casados, hermanos? ¿Cómo se ha comprometido usted con su esposa, con su esposo? ¿Le ha dado medio corazón? ¿Le ha dado solamente la mitad de su corazón? ¿O realmente dice, no, yo estoy comprometido, es más, estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa? Si en un momento hubiera una guerra, yo sería el primero que me pondría y que me pase a mí lo que me tenga que pasar. Eso se llama un compromiso. Ahora, ¿y cómo nos hemos comprometido con Cristo? Nos hemos comprometido al punto donde solamente es hasta donde Dios me bendiga. Mi compromiso es para que me cuide, me proteja, me dé, me lleve, me traiga. ¿Qué de nuestra vida, mis amados hermanos? Somos llamados a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser la persona que a ti te agradaría que fuera, Señor. Yo traigo una inercia, traigo la inercia de mi pecado, traigo la inercia de mi carnalidad, pero dame la gracia, Señor, que en la medida que yo me entregue a ti, esa inercia vaya cediendo y que mi vida, mi carácter, mi manera de ser vaya siendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Es decir, hermanos, que seguir a Cristo significa rendir a Cristo todo nuestro ser, lo que somos, y le tengo una noticia, y hasta lo que tenemos. Por ejemplo, fíjese que yo, todo lo que tengo, mi cuenta bancaria, las cosas que yo tengo, ¿sabe qué, hermano? Sí son mías, pero ¿sabe de quién más son? Son de mi esposa y de mis hijos. Pero le digo yo a mi esposa, y si esto, en realidad todo esto, porque tu vida y la vida de mi hija, le he pedido que todo sea para Dios, para el Señor. Porque como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Le cuento, hermanos, muchos de nosotros, de los servidores, hemos dejado todo. Porque finalmente entendemos que aquí esto es algo pasajero. Algo pasajero, hermano. Pero entonces que lo que vivamos, Dios nos ayude y nos dé la gracia de vivirlo para Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué más dice, hermano? Sígame. Es decir, que seguir a Cristo significa donde le pedimos a Dios que nos dé la gracia de caminar lo más derechito posible. Porque este camino es un camino estrecho y es un camino recto. Tratar de vivir una vida justa, piadosa, donde lo que buscamos es glorificar el nombre del Señor. Esa es nuestra meta. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2. Enseñándonos, decía Pablo, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mis amados hermanos, estamos en este mundo. Y este mundo debemos de verlo nosotros como un terreno extraño. Un lugar donde el enemigo, nos hemos entrado a un terreno donde el enemigo reina, gobierna. Y va a tratar de que vivamos una vida diferente. Sabemos de que estamos en la carne, como decía el apóstol Pablo. Pero nosotros, hermanos, nuestra ciudadanía, decía Pablo en el libro de Filipenses,
no es terrenal, sino que es celestial. Pero, como estamos en la carne, batallamos y luchamos. Pero debemos de decirle, Señor, danos la gracia de seguirte y de que mi carácter, mi manera de ser, sea, Señor, conforme al carácter de Cristo. Mis amados hermanos, muy doloroso lo que sucedió en la iglesia. Fue el primer problema, fue el primer pecado dentro de la iglesia. Ahora Dios sacó a luz todas estas cosas. El apóstol Pablo hizo uso de uno de los dones de misterio, y es el don de discernimiento. Él logró discernir de que esta vida estaba engañando, y entonces él pudo realmente descubrir lo que estaba sucediendo. Ahora, como dijimos hace un momento, y tenemos que llegar a esta conclusión, y es lo siguiente: Jesús nos dijo que era imposible que no hubiera tropiezo. Y entonces, al hablar de tropiezo, hay dos aspectos que queremos considerar y que valdría la pena, hermanos, que los tomemos en cuenta el día de hoy. Número uno, cuando alguien te es de tropiezo y es creyente, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es decir, cuando alguien te ha servido, o sea, esa vida te ha hecho tropezar, te ha provocado indignación, ha hecho algo indebido, y tú te das cuenta lo que hizo y ha pecado contra ti. ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando alguien ha cometido algo y te ha hecho tropezar? Hermano, gracias a Dios por la palabra de Dios. En Mateo capítulo 18, el Señor nos enseña los principios que se debe de hacer cuando alguien ha pecado contra ti. Cuando alguien ha hecho algo indebido y tú te has dado cuenta. Aquí el Señor lo primero que dice: tú no vas a salir a la azotea y a publicarlo. O te vas a ir a decírselo a todo el mundo. No, aquí el Señor te da un principio de lo que tú debes de hacer. En primer lugar dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando como, hermanos, estando tú y él solitos. Y allí arreglen esa situación. Si aquello no se arregla, bueno, si tu hermano te oyere, habrás ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos, no para que se crea el chisme, sino para que entre 2 y 3 lo convenzan de la situación en la que cayó, en el pecado o en la ofensa que cometió. Si allí logra él arrepentirse, si allí esa vida logra reconocer su falta, bueno, pues entonces hasta allí llegó. Pero si esa persona no se arrepiente y aquello se mantiene con justicia propia, entonces dice, ve y trae 2, 3 testigos en que conste la palabra. Y si no es así, entonces díselo a la iglesia. Entonces la iglesia va a tener que enterarse de esta situación. Y si todavía delante de la iglesia esta persona se justifica y dice que no es así, entonces dice, si no los oyeres a ellos, entonces tenle como, ¿qué dice? Por gentil y publicano. Eso es, hermanos, cuando alguien te ofendió, te lastimó y te fue de tropiezo. Pero ahora queremos ver el otro aspecto. Pero ¿qué tal cuando eres tú el que le has sido de tropiezo al hermano? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, hermanos, en ese aspecto, cuando nosotros hemos ofendido a alguien y nosotros estamos con la claridad de que en realidad hemos pecado contra ese hermano o contra esa hermana, entonces, hermanos, también la palabra es clara. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31, nos enseña este otro aspecto, que diríamos es el otro lado de la moneda.
Versículo 31. Quítese de vosotros. Si tú te has amargado contra tu hermano, si tú te has enojado contra tu hermano, si tú le has gritado, lo has maldecido o le has hecho cualquier otra cosa. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, dice el versículo 32, sed benignos unos con otros. ¿Cómo dice? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, hermanos, que la vida va y va a buscarle para pedir perdón y decirle, yo he pecado contra ti. Tú te has dado cuenta que yo hice esto y entonces tú te has ofendido y yo vengo en esta hora a reconocer mi falta, mi error, pero vengo a pedirte que me perdones. Es decir, hermanos, hay una confesión del pecado, hay un reconocimiento de la falta y hay también una solicitud, no de decirle, ay, me disculpas. Porque miren, amados hermanos, Dios no nos quiere que nos disculpemos. Dios lo que quiere es que nos perdonemos. El perdón es más profundo que, ay, me disculpa usted. Eso de la disculpa ya es bien diplomático. Vale, ya me disculpé, ya con eso. No, espérate. Yo quiero demostrarte que estoy arrepentido de mi pecado. Y quiero pedirte que me perdones de todo corazón. Así que, hermanos, yo les decía a mis amados hermanos en Lomas de San Isidro, nosotros los cristianos no nos disculpamos. Nosotros los cristianos pedimos perdón. Y le digo al hermano, a ver, hermano, repitamos, digámoslo todo. Nosotros los cristianos no nos disculpamos. Nosotros los cristianos pedimos perdón. Y los hermanitos en Lomas, todos lo repitieron y parece ser que lo han aceptado. Así que allá los hermanitos en Lomas, yo espero que allá no se disculpan. Allá se piden perdón. Como aquí también nosotros, ¿verdad, hermanos? Aquí pedimos perdón. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando ofendemos? Pedir perdón, hermano. Pedir perdón. Vea lo que dice Santiago. Ya estamos terminando. Capítulo 5, versículo 16. Hermanos amados, ¿cuántas veces yo no habré hecho de tropiezo a mis hermanos? Pero si hubiese un hermano que me dice, tú me has ofendido o yo siento que tú has cometido esto, hermano, con el favor de Dios, yo me le acerco a usted y yo le pido que me perdone. Porque no estamos aquí para mantener orgullo, no estamos aquí también para justificarnos. Estamos aquí, hermanos, para reconocer que estamos morando en esta carne llena de fragilidad y de debilidad. Y si usted tiene el valor y se acerca y me dice, pastor, usted en tal fecha hizo esto, hermano, yo mire, quizás hasta le voy a abrazar los pies. Y le voy a decir, perdóneme, hermano. Pero debemos de hacerlo, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, dije, es necesario de que haya tropiezos. Y en algunas ocasiones lo es como para que seamos humildes y para que practiquemos la humildad. Amén. Santiago 5:16 dice, confesaos el qué, hermano, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seamos, ¿qué dice? Sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, mis hermanos, ¿qué hacer cuando nosotros hemos sido de tropiezo y estamos conscientes? Es ir y pedir perdón. ¿Y sabe qué más? También
si Dios nos da la gracia, restituir el daño. Restituir el daño. Si Dios decimos, esto lo puedo restituir, dame la gracia de restituir lo que yo he hecho. Creo, hermanos, que Ananías y Zafira se hubieran salvado. Si ellos, número uno, no lo hubieran vendido, ahí se hubieran quedado con el terreno o con la propiedad. Número dos, si ellos hubieran dicho, mira, la verdad es que lo vendimos en tanto, pero hemos querido quedarnos con esta parte. Así que esta es la verdad, lo vendimos en tanto, pero vamos a entregar esto. Tampoco no hubiera pasado ningún problema. O lo otro, lo hubieran vendido y se hubieran quedado con el dinero y sin decir nada. Y no hubiera problema. ¿Cuál fue el problema? Mentir. ¿Cuál fue el problema? Sustraer. Y entonces, hermanos, allí estaban pasando por alto que Dios es omnipotente y Él es omnipresente. Él sabe lo que hacemos, las cosas que hacemos escondidas, la manera como pensamos, la manera como actuamos. Dios lo sabe todo. Así que damos gloria a Dios por tener un Dios que es omnisciente y omnipotente. Pero por otro lado, hermanos, debemos de comprender que si nosotros formamos parte de la iglesia, debemos de anhelar y desear delante de Dios que Dios nos ayude a poder vivir más digna y santamente. Yo no estoy diciendo que usted y yo no cometemos errores y no fallamos, sí lo hacemos. Pero hermanos, si los arrepentimos, nos confesamos y enmendamos, nuestro Padre Celestial es justo y fiel para perdonarnos de todas nuestras faltas y de todos nuestros errores e ir en pos de aquello que son sus propósitos. Amén. Pues, amados hermanos, que la enseñanza de esta hora la aquilatemos, que nos demos cuenta que Dios está allí presente en todas las cosas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por la enseñanza que tú nos das en esta noche. Ayúdanos, Señor, que cuando nos comprometemos para algo, particularmente sobre todo si tú vas a ser servido, que nos des la gracia, Señor, de llevarlo al cumplimiento. De no ser así, Señor, entonces también danos el dominio propio para no comprometernos, porque no pecamos cuando no prometemos nada, pero tu palabra nos enseña que sí pecamos cuando, habiéndonos comprometido con algo, contigo o quizás con la iglesia, y que nosotros lo olvidamos y lo hacemos a un lado. Señor, tu palabra nos exhorta, el Espíritu Santo nos lo recuerda. Señor, te pedimos que nos des corazón para recibir la enseñanza de esta noche, que produzca en nosotros temor, no un temor de miedo, de pánico, sino un temor reverente, sabiendo que servimos a un Dios bueno y un Dios que es santo. Bendice a tu amada iglesia, los que hemos oído esta enseñanza, te pedimos, Señor, que nos sea de provecho, de edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.